Moisés, la muerte de un gran líder. Moisés es uno de los personajes bíblicos más admirables por el ejemplo y los grandes logros de su vida. Condujo a más de 1 millón de personas a través del desierto, donde constantemente debía lidiar con un calor insoportable. Vivían en carpas portátiles, tenían problemas de higiene, agua y la lista continúa. Con su ejemplo intentaba que el pueblo entendiera quién es Dios y qué es el pecado, qué significaba la salvación y la gracia. Para ser un líder íntegro y con autoridad, Moisés necesitaba tener la máxima consideración, compasión, paciencia, firmeza y juicio sabio. Dios siempre proveyó para su pueblo todas las necesidades. En el momento y el lugar preciso, el agua fluyó libremente de la roca. Cuando se acercaban a la tierra prometida después de vagar 40 años, Dios decidió poner a prueba su fe y el agua se detuvo por un corto tiempo. Volvieron a dudar y Moisés recibió instrucciones de hablar a la roca para que el agua saliera. Después de escuchar las quejas de la gente y su falta de fe, Moisés perdió los estribos por un instante y en lugar de hablar a la roca, la golpeó. El agua fluyó, así que la gente estaba satisfecha, pero Dios no. Como la roca era un símbolo, se le había pedido a Moisés que hablara y que no la golpeara. Al desobedecer la orden de Dios y como líder enfurecerse delante del pueblo, Dios le dijo a Moisés que no podría entrar en Canaán. Estas palabras debieron ser terribles para Moisés. Su vida había estado centrada por completo en llevar a los hijos de Israel de Egipto a Canaán. Estaba entregado a esta misión, a pesar del retraso sufrido durante 40 años. Pero aunque Dios le dice que no podrá entrar en la tierra, continúa guiando fielmente al pueblo. Se acercan a los límites de Canaán, y fiel a su palabra, Dios dice a Moisés que ahora debe escalar el monte Nebo. Moisés se despide del pueblo y sube al monte. Aquí queda solo y en silencio. Desde lo alto, cruzando la vista por donde hoy está el Mar Muerto, podía ver todo el camino hasta la tierra prometida. En un día despejado se puede ver el camino hacia las colinas que rodean Jerusalén. Moisés podía ver la tierra hacia la que había guiado al pueblo, la tierra en la que siempre había soñado entrar. Sin duda reflexionó acerca de su trayectoria, contempló su vida en Egipto, su estancia en el desierto, su enfrentamiento con el faraón, cuando sacó a los israelitas de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo, el episodio del becerro de oro y el retraso de 40 años en el desierto, donde murieron casi todos los que salieron de Egipto. Ahora está en el mismo borde, pero sabe que no podrá pasar. Se le negó la entrada a Canaán por cometer el pecado de desobedecer a Dios en un momento de ira. Dios llevó a Moisés al descanso, pero su vida no quedaría sin recompensa. Su lugar final de descanso nunca se localizó, su cuerpo nunca fue encontrado. Los cristianos creemos que Dios resucitó a Moisés y lo llevó al cielo, porque en el monte de la Transfiguración aparecieron Moisés y Elías cuando vinieron a alentar a Jesús. Aunque no vio la Canaán terrenal, sí vio la Canaán celestial. Moisés nos enseña que las palabras y los mandamientos de Dios son específicos y no deben tomarse a la ligera. Tengamos el cuidado de tomar en serio la palabra de Dios y ponerla en práctica.